Pero es que no sé. Hola, muy buenas noches. Estamos en una emisión más de Café Amargosito, ahora sí con sonido. Oscar Lalo. Problemas técnicos. Es que estamos en El la... fantasma en la máquina. Sí, no El estamos fantasma en la máquina. reconstruyendo la historia de las Sí, artes visuales, pues. sí, Que no sí. se salir. Estamos reinventando. Vas a salir con un cartel. Y le dijo el malo que le iba a amarrar a un tren. Pues en este capítulo de Café Amargosito hablaremos del Britannic y de El Frente. El día de hoy, unos 300 priistas encabezados por Miguel Ángel Osorio Chong renunciaron al partido. Junto con ellos están Claudia Ruiz Massieu, Nubia Mayorga, Erubiel Ávila. ¿Qué nos comentan? Bueno, el Britannic es la definición exacta, ¿no? Y Alito es como el... todavía no me queda claro si es el capitán del barco que dijo que no era problema el Sider, o es el capitán de la banda que tocó hasta que hundió, sí, era uno de los músicos. Porque francamente, o sea, es un hundimiento largamente anunciado, en donde en vez de tratar de sacar a flote, terminaron haciéndole más hoyos al barco, ¿no? Es una caída libre desde que tomó el liderazgo. Hoy el discurso de Osorio Chong fue muy, muy duro, pero puntual, en donde con cifras, con tiempos y con precisión fue enumerando todo lo que Alito ha hecho o deshecho en el PRI. Es decir, tampoco Osorio Chong, ni Erubiel, ni todos los demás, digamos, son inocentes del todo. Es decir, la debacle del PRI comenzó desde hace muchos años y fue un proceso gradual en el que pues, se fue minando primero el contacto de las dirigencias con las bases, luego la operación política, luego las reglas internas del mismo partido que descansaban sobre la disciplina, la rotación de grupos, el ascenso meritocrático, todo eso que se fue perdiendo, pero digamos que dentro de toda esa debacle incubada a lo largo de muchos años, pues Alito se lleva las palmas. Es decir, Alito es la figura que hundió lo que quedaba del PRI. Porque ya estamos ahorita a estas alturas hablando pues, de una catástrofe. Algo impensable todavía hace 2 años. Se veía la debacle, se veía la decadencia, pero no se pensaba en una catástrofe del tamaño de la que estamos viviendo. Yo pienso que si le dijeras esto a alguien militante o simpatizante del PRI en los 70s, en los 80s, impensable. Lo primero que te preguntaría, bueno, Alito, ¿de qué sector es? ¿Líder de qué es? Exacto, ¿de dónde salió? ¿De dónde sale este hombre del copete? Pues tiene su copetito, sí, ¿no? Pero sí. De repente pues usarse eso por todos lados. ¿Pero qué representa este hombre, Lalo? ¿A quién representa? ¿Es líder de los alijadores? No. Es líder de... Pues se parece más a la CNOP que otra cosa. Terrible, ¿no? No, Personaje terrible. Y mira, yo puedo decir que toda la vida he sido contestatario, que toda la vida he sido un crítico, desde que era un partido de Estado, desde que era un partido omnímodo, era un partido omnisciente, omnipotente y omnipresente, era la única vía de hacer carrera política. El partidazo. Sí, yo fui un crítico cerval, hasta visceral del PRI, pero debo confesar que me da hasta un dejo de tristeza. A pesar de que cuando tenía yo 14, 15 años deseaba yo que el PRI cayera y que el PRI se deshiciera con toda la víscera de la edad que tenía, me da cierto dejo de tristeza. ¿Por qué? Porque en alguna época fue el enemigo formidable de las fuerzas pues contestatarias, de las fuerzas rebeldes, de las fuerzas antisistema, digamos, como ahorita se le llama, pero no esperaba un final tan ignominioso y sobre todo un final incubado desde dentro del mismo partido. Es decir, y derivado de la mezquindad, derivado de la ausencia de liderazgo, derivado de carencias, no de fuerzas externas que hayan forzado
la ruptura de estructuras, no, sino una ineptitud interna, una incapacidad de hacer relevos generacionales, una incapacidad de volver a conectar, porque tuvieron la oportunidad, tuvieron mucho tiempo para poder paliar la caída, una ausencia de capacidad para reconectar con tus bases, que hay bases todavía, hay gente que se puso la camiseta toda la vida, hay gente que todavía tiene puesta la camiseta y que fue abandonada por las dirigencias. Hay un trabajo, si no me equivoco, de Brezhnev, de Leonid Brezhnev, que pues fue parte del Politburó ruso. Fue primer ministro, ¿no? Llegó Sí. a ser primer ministro sin tener realmente el poder político Así completo, es. pero criticaba este proceso en el cual se generó una nomenclatura en Rusia, ¿no? Sí. Un trabajo muy bueno, si es que es de él, si no me equivoco, en el cual se caracteriza este proceso en el cual se generan estas élites, digamos, provenientes de los hijos y nietos de la revolución, Sí. que no por ADN heredan las habilidades por supuesto de que liderazgo no. de sus padres Sí, y abuelos. no. Platicábamos hace un momento, digo, hay que mencionarlo, de los García, ¿no? De García, Marcelino García Barragán, García Paniagua y ahora García Harfuch. Y ahora García Harfuch, que son completamente diferentes. Sí. Y interesante todavía el nieto, ¿no? Interesante con sus asegúnes, creo que algunos creerán más en él que otros. Creo que si pensamos en términos de dinastía, García Harfuch sí da el ancho, digamos, respecto a ser hijo de García Paniagua y ser nieto de García Barragán, cosa que no pasa, por ejemplo, con los Ruiz Massieu. Así es. Cosa que no pasa con Salinas con incluso, Salinas, ¿no? Incluso. Sí, es cierto. Es una circunstancia, no hubo relevo generacional, Así es. no estuvieron a la altura de las circunstancias, no entendieron la política, no entendieron de dónde venía el espacio que les tocó llenar ¿Y para qué servía? ¿no? Porque desde luego que tenía sus Por supuesto. Es que no es un evento que haya surgido ayer, ¿no? Son décadas de decadencia. Pero creo que el proceso se aceleró de unos años para acá de una manera ominosa. Es decir, una camarilla muy reducida, agandallándose, sin tener representatividad, sin tener... En respuesta a varios bandazos, ¿no? Yo creo, sí, lo que llama Andrés Manuel, por ejemplo, el periodo neoliberal, digamos que está plagado de errores, ¿no? Sí. Pero hacia atrás, yo creo que son 15 o 20 años también de una serie de indefiniciones, ¿no? Sí. Creo que el último que tuvo alguna idea fue, podríamos decir, tal vez López Mateos de Echeverría, por ahí, pero ya no tuvieron la capacidad de ejecución. Yo me quedaba con López Mateos, en términos, de conexión con tu base. Así porque, es. digo, por ejemplo, Ruiz Cortines fue un presidente institucional, formal, Alemán fue el primer civil, es decir, tenían como individuos un sentido simbólico, ¿no? Y al menos el sentido simbólico llegaba a cubrir sus deficiencias. Alemán, la corrupción de su sexenio, bueno, pero era el primer presidente civil, ok, ¿no? Se compensaba. Ruiz Cortines, su estilo austero de gobernar, bueno, pero el tipo era honesto, ok. Bueno, Uruchurtu en ese periodo, el regente de la Ciudad de México. Como muestra, ¿no? López Mateos, como un tipo carismático, etc. Pero todos en mayor o menor medida tuvieron sus logros. Es decir, seguían un ideario, bien que mal, y seguían una línea política en donde nunca se despegaron completamente de las bases. Es decir, eso permitía que el sistema siguiera funcionando. Incluso Díaz Ordaz, hay que decirlo, el tipo decía, a mí no me van a recordar por pendejo, sino por feo, ¿no? Pues no negaba sus defectos, sí, pero el tipo también fue institucional, es decir, cumplió su papel, el papel para el cual fue electo. Echeverría, digamos que con todo lo tenebroso, con todo y la megalomanía, los defectos, no sé si llamarlo maquiavélico, porque siempre el término se usa de manera abusiva, pero digamos que con todo lo torvo y lo oscuro que pudo haber sido, pues todavía en el discurso al menos trataba de recuperar algo de lo popular. López Portillo, la corrupción, etcétera, pero todavía se ligaba al discurso tradicional. Creo que verdaderamente el problema comenzó con Echeverría, pero creo que el problema en realidad
vino cuando se dio el cambio después de López Portillo y se eligió a un grupo que se alejaba de la política. No sé si eso sea... Yo creo que el eso grupo fue, de los tecnócratas egresado de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Fue más un síntoma que el problema. Una consecuencia, Yo porque creo fue que la sí, primera sí. generación, la de los llamados tecnócratas, fue la primera generación de juniors que llegaron al poder. Es decir, Salinas de Gortari, por ejemplo, era hijo de Raúl Salinas Lozano, ¿no? Y fue una generación... Secretario de Comercio. No, y no solo él, Lozoya, fueron hijos de gente de cierto nivel que mandó a sus hijos a universidades norteamericanas con la idea de que ahí se iban a preparar mejor, ¿no?, para gobernar el país. Pero eso los alejó de la realidad política, es decir, los alejó de la realidad social y los desconectó. Es decir, fue un subproducto de una élite que fue enviado a prepararse de manera... Pero mira, yo creo pero que se desvinculó de la realidad. Yo creo que ya había Cuando Salinas entra al poder, lo que le permite mantener ese hilo conductor durante su sexenio no es Salinas de Gortari per se, es Carlos Rojas, ¿sí? Es gente, claro, es gente que venía de la izquierda, es gente que formó parte de la línea de masas y de la línea popular. Es decir, esos no eran juniors. Bueno, Salinas mismo formó parte de la línea de masas. No, Raúl sí, pero Carlos no. Sí, Carlos. No, Carlos no. Carlos no, eso sí, Raúl Salinas sí. Fue parte del grupo Torreón con Carlos Rojas pero Carlos Salinas no. Carlos Salinas fue un producto completamente académico, educado en Estados Unidos y heredero del capital político del padre. De ahí... Pero el problema no se gesta ahí, ¿no? El problema va más atrás. Quien hacía un buen trabajo de eso, solo que se queda obviamente en las limitaciones del tiempo, es Roderick Camp. Roderick Camp, un académico holandés, no sé si lo... Sí, cómo no. ¿Recuerdas que hace un estudio de la rotación de élite dentro del... ¿Qué se rompe con Salinas? Yo creo que se interrumpe desde antes, según los trabajos en los 70s incluso No, hay una serie... Se interrumpe, te voy a decir cuándo se interrumpe. Se interrumpe cuando López Portillo elige a De la Madrid. Está ciclado en esos eventos. No, porque eran dos grupos. Eran dos grupos y al grupo al que le tocaba era el grupo de García Paniagua, que era secretario de Gobernación. A él le toca, y ese es el ala política y ese es el ala cargada de la izquierda. La otra ala, que es la tecnócrata, encabezada por Salinas de Gortari, es un área antipolítica. Y lo primero que hacen, acuérdate que hace Salinas bueno, de la Madrid, ¿qué comienza a hacer? Es el que desmantela la Federal de Seguridad, es el que comienza a quitar del partido del PRI a los mandos estrictamente políticos como Javier García Paniagua y comienza a colocar gente de la misma corriente ideológica. Sí, pero eso no... Eso está históricamente definido. Eso no es lo que constituye... Claro que sí, porque a partir de ahí se rompe la rotación y se rompe la ascensión. Es decir, un grupo toma por asalto el Partido Revolucionario Institucional y comienzan a repartirse. Y la prueba está en que después de Salinas de Gortari se elige a Colosio. Y luego a la muerte de Colosio surge Zedillo. Después de Díaz Ordaz, ¿quién siguió que representara a la izquierda? No representaban a la izquierda. A ver, vamos por partes. Cuando llega Echeverría es secretario de Gobernación. Ay, creo que ya se nos acabó el tiempo. Ok, pero vamos a dejarlo en puntos suspensivos. Bueno que se está acabando dejemos en puntos suspensivos y continuamos el tema después. Pero terminemos con una conclusión. ¿Qué representa entonces lo que estamos viendo hoy? ¿Representa algo? ¿Ya simplemente un colofón? El final de un membrete, porque ya a estas alturas tanto el PRI como el PRD y el PAN también va en el mismo camino, son membretes. Es decir, el PAN, que en alguna época fue un partido respetable, porque fue un partido respetable, a pesar de que yo no comulgué jamás con sus principios ni con su visión, era un partido al que yo le tenía respeto, hasta que entró al juego de la partidocracia. Comenzó a recibir recursos federales, algo que antes no aceptaba, y entraron al juego los neopanistas. Ahorita el PRI, el PRD y el PAN son membretes, al igual que casi todos los partidos políticos. Es decir, son estructuras que ya no representan nada, que ya no representan a nadie, como tú decías al principio. O sea, cuando le preguntan a Lito ¿de dónde vienes? No voy a decir de la CNC, de la CNOP, de un sindicato, de una agrupación. de nada, simplemente llegó porque alguien
Lo veo copetón. Exacto. Y la puerta y llegó. Flor, ¿qué opinión te da esto? Saber que el PRI ya es la cuarta fuerza política en el Senado. Con la renuncia de Osorio Chong y compañía, se fue al cuarto lugar como bancada en el Senado. Casi no se está compitiendo con el PT, yo creo. Igual hasta Noroña ya los rebasó. No nos olvidemos que el PRI de Membret, el PRI formal, metió a la cárcel a Dante Delgado en su oportunidad. Dante Delgado, sí. Hoy día, ¿qué estará pensando? Sí. Y Chanona, no sé. Y yo creo que ahorita los expatriados, por decirlo de alguna manera, van a formar un partido. Sí, claro. De hecho, ya anunciaron una plataforma. Un nombre medio raro. Sí, medio raro, y eso es lo que va a hacer, ¿no? Creo que lo que van a hacer ahorita Osorio Chong y todos los salidos del PRI es lo que debió haber hecho el PRI desde los 80s, refundarse. Es decir, lo platicamos en muchas ocasiones con el Inge, que en paz descanse, llegamos a platicar de la necesidad, ya a esas alturas, de volverse a refundar. Es decir, cambiar el nombre, cambiar el membrete y cambiar el ideario. Y no lo hicieron. Ahorita van a ser forzados por las circunstancias. Entonces yo creo que ese va a ser el camino. Van a formar un partido político y si son hábiles y tienen la capacidad y el propósito y el objetivo, van a poder juntar los restos y condensarlos. A estas alturas no creo que puedan superar a Movimiento Ciudadano o incluso a Noroña como individuo. Pero esa es la salida que les queda. Ahora, lo que le queda a Alito, ese sí es un cascarón. Sí, hace tiempo, digo como comentario de cierre mío, me acuerdo haber escuchado a ciertos notables del PRD y del PRI, ¿no? No me acuerdo bien el contexto, que decían, bueno, ya tenemos los amarres, ahora lo que necesitamos es la plataforma, tráigase a Nacho Marván y a no sé si César Augusto y ellos van a escribir lo que haya que escribir para justificar esto. A mí me pareció aberrante en su momento, no porque yo sea tan creyente en las ideas, pero cuando lo principal ya no es, dijeran los americanos, el policy, sino el politics. O sea, cuando ya perdiste de vista qué es lo que tú piensas que representas y te traes dos gentes de pluma por ahí que van a escribir poesía, porque realmente es poesía lo que venía a hacer Nacho Marván o César Augusto Santiago. Mira al frente. Ya no era propuestas sustantivas. No, mira al frente. Si tu plataforma política le escribe un ilustre desconocido por ahí. No, lo que estás diciendo está claro. Mira el frente opositor. El frente opositor anda en la búsqueda de un candidato. Y de un candidato en términos de perfil mercadotécnico. No han dicho qué propuesta tienen, no han dicho qué estructura, qué plan de gobierno, sí, para qué. Si no están pensando en términos de qué pueden venderle al electorado, no están pensando en Xochitl, porque Xochitl es la raza, es pueblo. Esa es su única apuesta. No tienen propuesta, no tienen plan de gobierno, no tienen objetivos respecto a qué hacer en caso de ganar. Eso dice todo. Y creo que eso es lo que les pasó. Le pasa al PRI, el PRD, pues ya, ¿no? Y el PAN va en vías también de extinción o refundación. Es una pérdida de la política, ¿no? Por supuesto. Yo me acuerdo de el revuelo que se hizo con el fin de la historia de Fukuyama, ¿no? Sí. Que la historia no vista como la historia de un libro o un relato, sino la historia vista como la dialéctica de fuerzas, ¿no? Así es. El fin de la historia significa que ya no había contrapesos, ya no había contraposición, se acabaron los pobres, se acabaron los ricos, ahora todos somos hermanos y vamos al paraíso, ¿no? Sí. El discurso que usted le llama neoliberal en sus debrayes. No, ellos se pusieron en términos neoliberal, incluido usted que era salinista. Yo sí pienso que Salinas contribuyó, es una cuestión de debate. Pues, pero a lo que hay que decir es que hay que veía el fin de las contraposiciones dialécticas de clase, ¿no? El fin de la historia en la visión de Fukuyama, y hay quien se lo creyó, por supuesto. Y entonces eso te deja sin discurso. Ahí está Macron, ¿no? Dice, ¿de dónde salen estos a pedir pan si todo está bien? Así es. Y es lo que pasa con Claudio X González, con Xochitl X. Yo recuerdo y tengo muy presente cuando cayó el muro de Berlín y se desintegró la Unión Soviética, ¿no? Que hubo amigos y compañeros y debatientes que recuerdo que proclamaron a los cuatro vientos, dijeron, es que el marxismo, el socialismo y el comunismo
ya pasaron de moda. De moda, sí. De moda, y me quedé dije, eran modas. Y sí, ya cayó la Unión Soviética, se acabó. No, y supuesta gente de izquierda que usaba una frase que no sé si tú la compartas, pero a mí me extrañaba, me picaba mucho. Decía, el socialismo real. No, sí. Y dices, ¿qué querían? Y académicos, académicos sí, de no, claustro no, académico. Mira, Dice, cuando cayó real. la Unión Soviética hubo muchos ponentes, por llamarlos de alguna manera, que se sintieron huérfanos porque apostaban en un esquema de Guerra Fría a que la única opción o la razón de ser o la esencia de lo que representaba la lucha de clases, la visión marxista y cualquier opción Era la Unión Soviética. era la Unión Soviética, cuando en realidad pues la Unión Soviética pues, era otra cosa. Era otra cosa, era otra cosa, era un Frankenstein ahí que practicaba capitalismo de Estado, pero que no necesariamente era socialista o comunista, ¿no? Es decir, gente en donde cuando entran en pánico y se declaran huérfanos, pues demuestra que en realidad no sabían, no le encontraban la cuadratura del círculo. Es decir, para ellos la explicación era más superficial de lo que ellos mismos creo que creían, ¿no? Ellos se sentían profundos ideológicamente, pero en realidad no. Cuando surge Sendero Luminoso en Perú, me acuerdo, pero si ya no es eso, ya no hay espacio, y una revolución maoísta, campesina, en un país paupérrimo, ¿no? y que no lo digerían, ¿por qué? Porque para ellos la izquierda o el socialismo o el comunismo, que lo metían todo en el mismo costal, había desaparecido con la caída de la Unión Soviética. Entonces yo me acuerdo que decían, no, eran pleitos, ¿no? Pero bueno, eso fue en 89. Ahorita pues creo que muchos van a quedar igualmente huérfanos, ¿no? Bueno, viene a cuento porque el discurso del PRI era un discurso de reivindicaciones sociales, De ¿no? izquierda. La Revolución Mexicana incluso nace al mismo tiempo que la Revolución Soviética, ¿no? Y tienen reivindicaciones, yo considero muy originales aquí en México, o sea, reivindicaciones que no se plantearon ni en otros lugares. Eso lo puntualizó Osorio Chong en su discurso hoy. A eso me refiero. Dijo, el PRI fue fundado... Pero él no lo rescató tampoco en su momento. Tampoco, tuvo la oportunidad, tampoco lo hizo. Por eso te digo, nadie se escapa de la quema. Pero digamos que al menos en el discurso lo rescató. Dijo, el PRI fue fundado usando como falange, digamos, la Constitución del 17. Ya, ok, ya ahí hay un punto clarificador, ¿no? Si tú quieres, no es el único punto, pero al menos ya indica que le cascas, pues, que tienes una idea del origen de tu partido, aunque sea ya un membrete, pero lo entendiste, aunque sea de manera tardía, ¿no? Sí. Pero así es, ahorita vamos a ver qué sucede hacia el futuro, va a estar muy interesante. Creo que se tiene que recomponer, van a salir 2 o 3 partiditos por ahí. A mí me gusta mucho, si quieres, bueno, ya nos extendimos, me gusta mucho la apuesta de Alito. Me gusta mucho porque lleva a lugares insospechados. Alito para mí representa a toda una generación de políticos. Sí, que creen que la política es que creen en el dinero. Por sí, codados y maletas de dinero. Así es. Ajá. Y ir a repartir. Por supuesto. ¿Cómo nos va a tocar? Que nos van a repartir. Claro, la política es de cómo nos va a tocar, sí, ¿no? Eso es lo más importante. Bueno, así es. Ok. Nos vemos en la próxima. En la próxima edición. Ok.